Y como les decíamos, hoy contamos con un invitado especial. Queremos pulsar con él todas las novedades, objetivo, cómo va esa consulta a las familias para elegir la lengua en la educación de sus hijos. Qué mejor que hacerlo con el máximo representante de la Consellería de Educación. Está con nosotros el conseller José Antonio Rovira, que además lleva las carteras de Cultura, Universidad y Empleo. Conseller, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, mucho que aclarar en los próximos minutos sobre esa ley de libertad educativa que pone en marcha el Partido Popular, el gobierno de Carlos Mazón. Lo primero, conseller, esto se llevaba en el programa electoral, es una promesa del gobierno de Carlos Mazón. ¿Con qué objetivo? ¿Qué persigue esta ley? Pues esta ley que la aprobamos, lo que es la ley el año pasado y este año estamos con la consulta a las familias, el objetivo que persigue es dar voz a las familias, eliminar lo que se llama el modelo único de formación que planteó el botánico. A mí es que cuando oigo modelo único y pensamiento único me asusto un poco, ¿no? Ese modelo único porque sean las familias quienes decidan qué mayor peso de un idioma u otro quieren para sus hijos. Hemos montado un sistema equilibrado donde, por ejemplo, en la gran mayoría de la comunidad, que está considerada valenciano parlante, los niños van a aprender las dos lenguas, con una diferencia de un 20% entre una y otra. Y eso es lo que un poco van a elegir los padres en estas zonas. En esta consulta que empezará el próximo 25 de febrero y se llevará hasta el 4 de marzo. Ayer acababa un plazo, cuénteme, conseller, porque lo que se ha hecho ahora en los centros es poner una especie de censo, ¿no? Sí, bueno, ayer acababa el plazo de información a las familias, ahora se hace un censo provisional, después ha lugar a correcciones y después ya viene el censo definitivo de todas aquellas familias que puedan votar. El voto será telemático. Es muy sencillo, el sistema es parecido a la matrícula normal de curso. Cuando hacemos la opción de elegir centro para nuestros hijos o la matrícula de curso, es un procedimiento muy similar, telemático, asegura el anonimato de lo que vota cada persona y, lógicamente, sin influir. No hemos querido ir a un sistema de urnas o de tal, sino que cada familia decida en libertad. En libertad. Lo que pasa es que hay algunos que la palabra libertad les da miedo. Ahora entraremos porque el conflicto ya se ha producido, está todo algo revuelto, analizaremos lo que está ocurriendo en la comunidad educativa, pero por acabar con este proceso en el que tengamos que elegir, nos van a preguntar simplemente si su hijo quiere que estudie en castellano o en valenciano. ¿Hay más preguntas, conseller? Es que sí, no, básicamente no es si estudia todo en valenciano o todo en Valencia o en todo en castellano, sino que aquí hay como dos etapas. Está por un lado las etapas de educación infantil y primero y segundo de primaria, donde se adquiere lo que se conoce como la lectoescritura. De los 3 a los 7 años, más o menos, es cuando los niños, y la propia UNESCO lo dice, los niños deben de aprender la lectoescritura en lo que es su lengua habitual. Quiere decir, en casa pues hablarán, pues en unas casas hablarán en valenciano y en otras castellano. Y es mejor que en esos primeros años tengan más carga de una de las dos lenguas, pero que será de alrededor pues un 65% la lengua base que elijan los padres, un 25% la otra lengua base y un 10% en inglés que se les empieza a introducir. Y a partir de tercero de primaria, ya tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria y los 4 cursos de la ESO y bachiller, digamos, ya el sistema se equilibra en favor de las dos lenguas, con una diferencia de un 20% más a aquella lengua que hayan escogido como lengua base. Básicamente será un 50% de asignaturas en la lengua base que hayan escogido las familias, un 30% en la otra y un 20% en inglés, más o menos. Es decir, que no va a quitar usted el valenciano de las clases, conseller. Para nada. Lo que sí que vamos es a permitir elegir en las zonas castellano-parlantes, donde la propia JDU se reconoce que solo tiene un idioma, el que puedan estudiar en castellano, porque son castellano-parlantes. El resto, la mayor parte de la comunidad es valenciano-parlante, y en estas zonas sí que va a haber un sistema, digamos, proporcionado, para el conocimiento de las dos lenguas. Se acabaron con los programas de inmersión lingüística que había puesto en marcha el botánico, con múltiples denuncias, donde no cumplían ni siquiera el 25% de castellano, pero esto tampoco va a ser un programa de inmersión lingüística del castellano. Es un sistema equilibrado
donde la decisión la dejamos básica en un modelo u otro en manos de los padres. Y parece que eso hay personas a las que esto les asusta. Bueno, pues vamos a entrar con esa polémica, conseller, porque parece que la comunidad educativa está... Pero esto siempre que se produce algún cambio, Sí. y sobre todo en educación. Hay voces en contra de esta consulta e incluso dicen que están las familias amenazadas incluso por lo que van o no a decidir. ¿Cómo vive toda esta polémica, conseller? Bueno, nosotros desde la Consellería lo que le pedimos a las familias es que voten. A este conseller le da exactamente igual que voten por castellano o voten por una carga mayor de castellano o una carga mayor de valenciano, así se lo digo. La verdad es que hay otros sectores que parece que están interesados en que se vote solo valenciano. Esto es como una reunión que yo tuve, recuerdo, al poco de ser conseller, con ciertos colectivos, y al final de la reunión les dije que yo pensaba que había ido a hablar de educación en general, y nos habíamos pasado más de una hora hablando solo de educación valenciana. Yo creo que la educación es mucho más grande que solo la educación valenciana, que parece que es lo que solo le interese a algunos partidos. ¿Le consta como conseller que están habiendo presiones a las familias en las votaciones? Bueno, aún no se han producido, pero cuando... No, vamos a ver, la familia como tal en la votación la va a hacer desde su casa. Claro. O si no tiene medios telemáticos puede acudir al centro y hacerla desde allí, la hace con su DNI, con lo cual presiones en la votación no. Así que están habiendo, porque así nos llegan denuncias, presiones para que elijan una lengua en este caso. Pero bueno, eso nosotros poco podemos hacer, la Inspección Educativa está haciendo lo que tiene que hacer y nosotros en esta cuestión nos mantenemos neutrales. Neutrales. La libertad es para las familias. Si hay alguien que quiere inducir esa libertad, no lo sé. En cuanto a las resoluciones judiciales, ¿qué opinión tiene al respecto? Una consulta que, según los datos que tenemos, ya acumula 3 peticiones de suspensión cautelarísima ante el Tribunal Superior de Justicia. Son los mismos, pero la hacen de una en una, porque así intentan bloquearnos. Vale. Bloquearnos. Primero la hizo Acción Cultural del País Valencià, luego la ha hecho UGT, y ahora la ha hecho Compromís. Y supongo que mañana entrará otra denuncia de otro para que tengamos que individualmente contestar a todas y cada una de ellas. Pero son los mismos. ¿Era consciente de que esto iba a pasar, conseller? Sí, sabíamos que iba a tener una lucha en contra porque lo que estamos es, con esta consulta y con esta ley sobre todo, hemos desmontado el modelo único del botánico. Modelo único era todo en valenciano. La imposición que ustedes decían. La imposición, exacto. Y nosotros nos negamos a la imposición y lo que queremos es dar libertad para escoger a las familias. Así nos presentamos a las elecciones, como usted ha dicho acertadamente, y no hemos engañado a nadie. Ganamos las elecciones y por eso estamos haciendo la consulta. Bueno, ¿cómo va a ser esa distribución, ese resultado que salga de la decisión de las familias, como nos ha explicado en ese tanto por ciento? ¿Habrá que reagrupar en un mismo centro dos líneas? No, depende del resultado de las votaciones. Claro. Todo esto está establecido en la Ley de Libertad Educativa. La casuística es muy variada. Esta va a ser la única vez que se vote. A partir de ahora ya será con la matrícula, porque tú ya sabrás en este centro qué grupos hay con más valenciano, con más castellano, y ya podrás elegir. Esto es para, digamos, remodelar y hacer la planificación educativa. Entonces, según el voto que ocurra, pues saldrá que a lo mejor un centro con 4 líneas, pues acaba con las 4 un idioma, con 3 en uno y una en otra, con 2 y 2. La casuística podrá ser variada, pero todo vendrá por la voluntad de las familias, que entendemos que deben de ser quienes deben tener esa capacidad de decisión, y no ni la administración. Mire, a mí me han acusado de muchas cosas, pero una de ellas es de no hacer mi trabajo, porque en vez de ser yo quien dicen qué idioma, qué más peso de idioma tienen que tener los niños, dejo que sean las familias. Claro. ¿Qué barbaridad es esa? Pues mire, yo y el Partido Popular piensa que tienen que ser las familias quienes decidan. Bueno, pues ahí queda claro el mensaje en este aspecto. La distribución queda clara tras la consulta. Esto está previsto por la Consellería. Lógicamente, ¿habrá un aumento de plantilla para hacerse cargo de esta distribución? No tiene por qué. Depende del resultado. Al PP siempre cuando llegamos nos acusan de las retallades y lo único que hemos hecho es invertir más. Hace unos meses pusimos en marcha el 0 a 3 años gratuito. Y eso lo saben muchos padres de esta comunidad que tienen niños de 0 a 3 años y que antes pues tenían que cubrir los gastos de la educación de esta primera etapa. Ahora el 0 a 3 años es gratuito.
Esas son las retallades que hace el Partido Popular. Y sabemos que en esto también pueden tener un coste, porque habrá que ver caso por caso, localidad por localidad, y si es necesario en algunos centros para, digamos, atender mejor la voluntad de las familias, pues igual tendremos que crear alguna unidad más, alguna línea más, y estamos dispuestos a ello. Es decir, que está todo previsto con tal de atender, digamos, esa consulta que a la voluntad de las familias. 0 a 3 años era también promesa del gobierno de Carlos Mazón y el Distrito Único, conseller. Eso también lo pusimos en marcha. Ya hemos dado unos pasos y llevamos 1 año y medio. Bueno, pues así es. Hoy hemos dicho que iba a estar con nosotros y hemos querido pulsar en la calle con un micrófono en la mano, preguntar qué opinan de esta consulta los valencianos, y con estas respuestas nos hemos encontrado. Me parece bien. ¿Y por qué? Pues porque no tienen por qué imponer el catalán, ni tienen por qué imponer el vasco, ni tienen por qué imponer, yo creo que como la lengua castellana, nada. Y luego si tienen alguna asignatura, darla en esos idiomas. Que para el valenciano cada cual tiene su opinión, ¿no? Bueno, la lengua, el idioma es el castellano, ¿no? O el español, como quiera decirle. Pero yo creo que el valenciano sería bien de aprenderlo, el que vive en Valencia, sí. Hombre, mal, porque al final, si no, la lengua valenciana se va a perder y hay que mantener un poco la identidad cultural, ¿no? Yo no soy de aquí, pero si tuviera hijos, pues el valenciano, pues por eso, para que no desaparezca. Pues la verdad es que me parece súper bien, que se debería esto de haber hecho hace ya tiempo, claro. Bueno, pues porque al fin y al cabo yo creo que también la docencia, la enseñanza tiene ya que ir cambiando, porque desde hace ya muchos años venimos arrastrando cosas que han parecido, cambiando de nombre, cambiar, pero verdaderamente no ha sido así. O sea que ya toca un poco que los padres también, en la medida de lo posible, se involucren un poco más en ese tipo de decisiones. Pues yo no soy valenciano, por ejemplo, pero a mí me gustaría que hablaran valenciano, que hablaran castellano y que hablaran inglés, por supuesto. Vamos, principalmente el inglés. Eso también es verdad, asignatura pendiente, ¿no? Lo del inglés. Eso último de esta señora, ¿Sí? es un poco el objetivo. Es un poco el objetivo. Pero lo vamos a hacer sin chantajes. Por ejemplo, el botánico autorizaba más horas de inglés si a cambio se metían más horas de valenciano. Nosotros no vamos a hacer chantajes de ese tipo. Lo que queremos es que los jóvenes valencianos, cuando acaben sus estudios, tengan una muy buena capacitación en valenciano, la tengan en castellano y la tengan también en inglés. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo. Por cierto, esta entrevista, esta encuesta, la hemos realizado en pleno centro de Valencia. ¿Cree que si lo hubiéramos realizado en otro municipio de la Comunidad Valenciana, valenciano parlante, el resultado hubiera sido diferente? Bueno, Valencia ciudad también es valenciano parlante, está considerada así. Pero y bueno, también que depende un poco de las personas que hagas la entrevista. Yo, por ejemplo, sí que estoy recorriendo algunas localidades, informando de esta consulta, y bueno, la opinión es distinta. Quiero decir, esta es una comunidad plurilingüe, donde conviven, digamos, unas zonas castellanas, que es una pequeña parte de la comunidad, y unas zonas valencianas. Yo ayer mismo estaba en Játiva y me hablaba de personas de Enguera, que son zona castellana, y está cerca de Játiva, donde se utiliza mucho más el valenciano, y es así. Es la realidad que tenemos en la comunidad. Es la realidad, y cada familia lo que debe de decidir es de acuerdo a su realidad. Es decir, si su entorno es uno, debe decidir una cosa, si su entorno es otro, debe decidir otro, pero libertad a las familias. No pensamiento único ni modelo único. Me decía, conseller, que está haciendo un poco de ronda, si me permite la expresión, por aquellos municipios que le reclaman para decir, venga, explíquenos, ayúdenos a explicar esta ley. ¿Cuáles son las principales dudas que surgen cuando va y le preguntan? Más que dudas, mala información que se ha hecho por parte de algunos partidos de la izquierda, y por parte de algunos lugares. Por ejemplo, hace poco me contaban que en un colegio se le había dicho a los niños que si que cogían castellano, como ahora tienen todo en valenciano, que sus padres tenían que gastar dinero en libros. Es falso, es falso. La xarxa de llibres está absolutamente garantizada al 100% por la Consellería. El que escojan un idioma u otro no va a tener ningún coste para las familias. Xarxa de llibres, le interrumpo porque quiero escuchar a Jorge Cabo para reforzar el argumento del conseller director general de centros docentes, precisamente hablando de la xarxa de llibres. Lo escuchamos. Consideramos que es muy importante lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias, porque el proceso de consulta de elección de lengua base está absolutamente estructurado y no supone ningún perjuicio ni coste alguno para ellas. Los bancos de libros están asegurados
y si fuera necesario ampliarlos, se hará. En primer y segundo curso de primaria, la reposición es al 100% de los libros y no plantea ningún problema. Y a partir del tercer curso de primaria no puede haber más de un 20% de diferencia de tiempo entre las dos lenguas oficiales, por lo que a partir del curso 2025-2026 la Consejería de Educación establecerá unas tasas de reposición y renovación que se adecuarán a esas necesidades que tengan los centros para garantizar en todo caso la continuidad del banco de libros. Continuidad de banco de libros, queda claro. Totalmente. No tenemos que temer por esto. No hay que temer por nada porque la Consellería está, igual que queremos garantizar el asunto de los libros gratuitos para las familias, las xarxa de llibres, lo que también queremos es, sabemos que esto también va a suponer la creación de algunas unidades más y a ello estamos dispuestos. Me decía que se dedica más a informar de lo que no es cierto que de lo que es esta ley. Me decía la xarxa de llibres, ¿qué más está informando que está llegando esa información no pues correcta? Se quiere trasladar que esto es una consulta de o valenciano o castellano, y no es así. Yo ya le he explicado que hay una primera etapa que es la lectoescritura, donde quizá haya más carga de un idioma u otro, pero a partir del tercero de primaria es un sistema equilibrado, donde lo que queremos es que conozcan las dos lenguas, y los niños y las familias sí que eligen si quieren un poquito más de valenciano o quieren un poquito más de castellano, pero es un modelo equilibrado, con los dos idiomas. Ellos o alguien pretende vender que aquí hay que decidir si o valenciano o castellano, y no es así en absoluto. Y no va de esto la consulta. No va de esto. Infantil, primaria, eso yo, por cierto, personalmente tengo un hijo en cuarto de la ESO y no voy a votar esta consulta. Los de cuarto de la ESO, me libro de la consulta. No votan, conseller. porque votarán ahora cuando empiecen primero de bachiller ya, porque ahí las opciones ya cambian, el modelo cambia, no es un curso ya normal, donde tienen optativas, tienen distintas especialidades, ciencias, letras, mixtas, tal. Y entonces ahí un poco lo que se hará es que cada centro adecuará la carga de un idioma en las asignaturas de acuerdo a las preferencias expresadas por los padres a la hora de la matrícula. Es decir, que esta consulta será hasta tercero de la ESO. Sí, la consulta va a ser segundo ciclo. Bueno, en algunos centros que tienen unidades de 2 años y que están adscritas asegurando la plaza en tercero en tercero del segundo para 3 años en segundo ciclo de infantil, también votarán los de esos 2 años. Pero básicamente es segunda etapa de educación infantil y desde primero de primaria a tercero de la ESO. Por cierto, más dudas. La realidad es que los padres divorciados cada vez son más. La consulta se realizará también, pero ¿y si votan diferente? Pues si vota, esto es lo mismo que la matrícula. Exactamente los mismos criterios que la matrícula. Si 2 padres están divorciados y vota diferente, salvo que alguno de ellos nos muestre una sentencia judicial que diga quién es el que tiene derecho, pues lógicamente el voto se anulará y es como si no hubiera votado. Se ha previsto también, porque pueden ser casos que se puedan dar, pero es lógico, como la matrícula, a la hora de elegir un centro. Exacto. Se tienen que poner de acuerdo. Por eso yo creo que lo mejor es que los padres se pongan de acuerdo, porque hay que pensar en los hijos, no en los problemas. ¿Habrá consulta todos los años? Es algo que también... No. Esta es una consulta que se hace este año para, digamos, cambiar ese modelo único que teníamos a un modelo, digamos, con las 2 lenguas. Y ya a partir de este año, digamos, ya el niño lo normal es que siga pues su mismo lengua base, y los que entren nuevos son los que en su proceso de admisión podrán ir a un aula o a otra, expresando en la matrícula digamos, su preferencia. Bueno, pues queda claro también. Esta es una consulta, digamos, para cambiar el modelo para el curso que viene, y a partir de ahí ya seguirá. Se implantará. La idea es que esta medida tenga continuidad en futuras legislaturas, pero esto siempre dependerá también de la coyuntura política, y ahí es lo que quería comentar también con usted. Debe haber un pacto de Estado con este tema de la educación. Debería haberlo, y yo le he dicho a alguna gente del Partido Socialista, digo, esta ley deberíamos de habernos sentado vosotros y nosotros a pactarla, pero es que ellos no les dejan, a ellos no les dejan. Y no hemos tenido más remedio que ir adelante nosotros con ella. Pero la realidad es que es así. Nosotros también, antes de que entrara el Botanic a gobernar, teníamos un modelo con 2 líneas, con diferencia, el PIL, el PEP, todo esto, y cuando llegó el Botanic lo desmontó y montó su modelo de pensamiento único,
Sin de línea previo pacto única, tampoco con ustedes. Sin previo pacto con nosotros, y lo deshizo. Pues nosotros ahora no hemos engañado a nadie, nos presentamos a las elecciones diciendo vamos a echar abajo el modelo del botánico, que creemos que es un modelo, claramente, es una copia del modelo catalán, ¿sí? Es una copia exacta del modelo catalán, y creemos que esto no es Cataluña. Esto es la Comunidad Valenciana, donde han convivido las dos lenguas y queremos que sigan conviviendo. Y para eso también hemos establecido el dar un reconocimiento de los estudios. Llevamos entregados más de 60.000 títulos, ¿sí? De 60.000 títulos de valenciano. Un joven de esta comunidad va a poder, digamos, si acaba la asignatura de valenciano en bachiller, tendrá un B2, y si saca una media de 7 en bachiller o en la prueba de acceso, va a tener un C1, que es el antiguo mitjà. Con eso, ¿qué pretendemos también? Incentivar a que aquellos alumnos de las zonas castellanas que cursan la asignatura pero tienen derecho a la exención, a pedir la exención, reconocida en la Llei d'Ús y que ni el anterior gobierno se atrevió a eliminarla, pues queremos que dejen de pedir la exención. Queremos que se examinen. Queremos que se examinen porque creemos que es bueno que aprendan valenciano también allí, pero no con una carga, como se les estaba poniendo, en un entorno donde no se usa el valenciano, y así está reconocido por la Llei d'Ús y Ensenyament, donde no se usa meterles asignaturas o matemáticas, coneixement del medi en valenciano, que esos niños, eso lo único que nos hace es incrementar el fracaso escolar. Y que sea el valenciano como un mérito. Que sea un mérito, es lo que hemos querido venderles, que es muy importante no pedir la exención, porque si no piden la exención y se examinan, tendrán una titulación. Las críticas de la oposición continúan a esta nueva medida de libertad educativa, principalmente Compromís ha criticado que el retraso, dice, con la consulta a las familias. Recordemos que esta consulta tendría que haberse producido justo cuando llegó la DANA aproximadamente, ¿no? La teníamos prevista hace unos meses, pero con la DANA decidimos que no era momento. Dicen que por este retraso se va a producir un caos en la admisión escolar. No, eso es falso totalmente también. Lógicamente, esta consulta hay dos direcciones generales claramente implicadas, que es la de ordenación y la de Jorge, que acaba de salir hace un rato en televisión, que es la de centros docentes, que hace la planificación educativa. Entonces, de acuerdo con ellos, hemos dicho, porque queríamos separarla un poco de los efectos de la DANA, parece que está más normalizado. También le digo, si me hubieran dicho, oye, pues aunque la hagamos dentro de 2 meses, nos da tiempo a planificar. No. Si lo hubiéramos hecho, no. La hemos hecho justo con un plazo razonable para poder hacer la planificación educativa adecuadamente. Está todo previsto en ese sentido. Hoja de ruta muy marcada. La hoja de ruta está muy clara y muy trabajada. Muy trabajada, y también la brecha digital, porque esto es un problema también para muchas familias. Es una consulta que se va a realizar telemáticamente y también desde la Consellería se ha previsto este escenario. Sí, se ha previsto este escenario. Se ha previsto incluso en las zonas DANA, si hay algún problema, porque hay centros desplazados. Quiero decir, está todo previsto para que, bueno, muchas familias tienen su propio ordenador. Desde el móvil se puede hacer, Desde el móvil se puede, digamos, votar. Pero si no, en los propios centros, digamos, que podrán acceder ellos a un ordenador y desde allí hacer su votación. Y el objetivo nuestro es que voten las familias, y nada más. Y que voten en libertad lo que estimen conveniente, y nada más. Votar es lo importante, no lo que haya que votar, como dice el conseller. Hablaba yo de ese revuelo en la comunidad educativa, de esas presiones que parece que dicen que hay, esas peticiones de suspensión cautelar en el Tribunal Superior de Justicia, y también ahora la plataforma en defensa de la enseñanza pública ha convocado concentraciones para mostrar el rechazo a esta consulta de la lengua. ¿Le extraña estas manifestaciones? Hay quien tiene miedo a que los padres decidan, no sé por qué. No sé por qué tienen miedo a que sean los padres quienes decidan. Curiosamente hay partidos que piden referéndums y cosas de estas, de independencia y tal, y esos mismos partidos luego tienen miedo que las familias elijan. No lo entiendo. Quizás no se ha explicado bien la ley. Sí que se ha explicado muy bien. Lo que no quieren es que las familias elijan. Lo que les gusta a algunos de ellos es el modelo de imposición y modelo único. Ellos, su base era, como el valenciano, digamos, está en menos, digamos, proporción que el castellano, vamos a hacer toda la educación en valenciano, porque el castellano ya lo aprenden en la calle. Fracaso escolar.
Los niños, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, deben de aprender sobre todo la fase de lectoescritura en el idioma suyo habitual, el que estén acostumbrados. Y a partir de ahí Introducir. ya se hace un modelo muy equilibrado. Luego también tenemos otras novedades, por ejemplo, todos los alumnos con necesidades educativas especiales, que en centros de educación especial, en aulas hueco, en centros ordinarios van a tener un tratamiento específico. No ese alumno con necesidades educativas se tiene que adaptar a la lengua que se hable en el centro, sino que es el centro el que se adaptará a su lengua habitual. Tenemos muchas cosas más. Muchas cosas más de esta ley educativa. Esa consulta, recordemos, del 25 de febrero al 4 de marzo. ¿Qué les diría a los padres que les están viendo ahora mismo, conseller, en torno a esta consulta que se va a realizar? Que participen. Pues yo les pediría que participen, nada más, que participen. Y que voten lo que ellos crean que deben de votar. Ellos saben perfectamente en qué entorno se mueven, cómo son sus hijos, y lógicamente sé que quieren, no me cabe duda de que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Yo también tengo hijos. Yo solo les pido que voten. El resultado me da igual, pero que voten. Yo he querido darle la libertad de que voten, porque creo que son los padres quienes deben tomar estas decisiones y no la administración. Y la tranquilidad de que se distribuirá todo, ya está previsto, e incluso esa ampliación de plantilla que generará también un incremento en la inversión, me imagino. Bueno, ya hemos tenido bastante incremento con el 0 a 3 también, ¿eh? Sí. Quiero decir, no es un problema de ahorrar. Yo no sé por qué injustamente se nos acusa siempre al Partido Popular de querer ir contra la educación pública. Yo creo que somos los que más dinero invertimos en educación pública. Sí. Pero casualmente, pues parece que siempre tenemos muchas protestas contra eso. Es curioso. En el 0 a 3, por ejemplo, antes el 0 a 3 lo pagaban los padres, ¿no? Pues ahora nosotros hemos puesto que la educación de 0 a 3, las 5 horas de la escuela de educación infantil es gratuita. Pues ahora tenemos alguna crítica porque es que no pagamos el comedor. Y bueno, y los que no pagaban nada, no tenían ninguna crítica. Nosotros pagamos la educación de 0 a 3. Era consciente, me imagino, conseller, cuando se le ofreció esta cartera, de lo complicado que es gestionar. La conocía, yo estuve hace unos años también en esta consellería y la conocía perfectamente. Yo soy docente también, bueno, de universidad, pero soy docente. Y tiene la realidad también de lo que es la docencia. Por cierto, hacía usted referencia a esos centros afectados por la DANA, que se ha previsto también. Queríamos pulsar también con usted cuál es la situación, cómo va la reconstrucción de los colegios afectados en los municipios por esa catástrofe. Pues estamos trabajando. El primer día después de la DANA teníamos 48.500 alumnos sin clase. Tuvimos que esos primeros días, con arquitectos, revisar unos 115 centros. 115, que se dice pronto, cada uno con una casuística. Hicimos lo que llamamos el listado de colores, verde, amarillo, naranja, rojo, para saber cuál era la situación de cada uno y tomar soluciones distintas. Ahora mismo nos quedan unos 2.000 y pico niños que aún los tenemos desplazados. Que no están yendo a su centro habitual. En algún caso a otro centro de esa localidad, en algún caso a otro municipio al lado. Y aún nos quedan unos poquitos que están aún online porque ellos voluntariamente, las familias quisieron. Pero lo vamos ya a terminar esta semana. Esta semana ya van a repartirse en 2 centros. Una parte la tenemos ya recolocados en otra localidad al lado y otra parte. Todo esto lo hacemos con transporte gratuito, comedor gratuito. Quiero decir, todo a cargo de la consellería, que está haciendo un esfuerzo, como otras consellerías, especial con los efectos de la DANA. Tenemos alguna localidad que la tenemos en Valencia ciudad, pero calculamos que en Semana Santa, porque claro, muchos colegios los vamos a poner en prefabricadas, que son unas aulas que muy dignas y muy tal, durante el tiempo que empecemos el proceso de construir los centros, claro, o algunos que hay obras que hay que hacer y aún no están terminadas. Entonces, creemos que Semana Santa será el momento de inflexión donde reconstruyamos. El Instituto de Catarroja ya están empezando a ponerse las primeras aulas prefabricadas. El problema es que no hay stock de aulas porque las empresas fabrican sobre demanda
Y luego que el proceso de montaje de un aula prefabricada pues requiere su solera de hormigón, conexión al alcantarillado, al agua corriente y a la luz, son aulas con aire acondicionado, dotación de mobiliario, etcétera. Que no es tan rápido como nos gustaría. No es tan rápido como a este conseller le gustaría. A este conseller le gustaría que en una semana estuvieran puestas, y cuando gestionas con las empresas, con los funcionarios y los técnicos, pues calculamos siempre 3 meses. Tenemos ya un montón de encargos, tenemos ya centros donde hemos metido aulas prefabricadas y tratamos de recuperar esa normalidad y sobre todo evitar el desplazamiento fuera de las localidades. Que es lo que más dificulta a los padres, ¿no? ¿Qué es lo que dificulta a los padres y también psicológicamente yo creo que a los jóvenes? Entonces es mejor que vuelvan a su pueblo, cada uno. Me decía, Y en ese esfuerzo estamos trabajando mucho. sí, me decía que en esos primeros días se etiquetaban por colores, como habían quedado arrasados literalmente institutos, colegios, muchos de ellos totalmente destrozados. La peor parte se la llevó Paiporta, Catarroja, No, en cuanto a realmente, centros educativos. Centros que haya que derribar y hacer completamente nuevos, tenemos, si no me equivoco y me falla la memoria, 8. 8 en 7 localidades. Vale. Porque hay una localidad que tenemos una escuela infantil que está separada de un colegio. Y lo contamos como 2 centros. Pero básicamente serían 7. Esos 7 sí que estamos esperando ahora en cuanto podamos sacar ya las licitaciones de los proyectos. Pero al mismo tiempo estamos ahora mismo ya con todo el montaje de prefabricadas preparado, digamos, en marcha para hacerlo, que en algún caso ya está empezando. Pero montar un colegio en prefabricadas puede tardar perfectamente no menos de 3 meses. 3 meses, es decir, porque podemos afirmar Por que eso, para el año que viene sí que estará la no, normalidad. el año que viene todo, pero esperemos que en Semana Santa lo tengamos casi ya prácticamente todo. Nos hemos trazado un poco el objetivo de Semana Santa Como fecha límite para las vacaciones de Semana Santa terminar aprovechar. y que en la mayor medida los niños en pasar, cuando vuelvan de las vacaciones de Semana Santa, vuelvan a su centro. Bueno, pues es necesario, por supuesto, también por esa parte psicológica. Conseller, ¿cómo lleva el debate político, esa crispación, sobre todo en les Corts Valencianes, de lo que pasó ese día, de los días de después, ese relato del gobierno central diferente al relato del gobierno autonómico? No, yo creo que, bueno, unas horas después de la Dana, de esta desgraciada Dana, el gobierno central tenía su objetivo, que era derribar al gobierno que preside Carlos Mazón. Esa misma tarde el Partido Socialista ya estaba pagando anuncios en redes sociales para culpar al presidente Mazón de los efectos de la Dana. Esa misma tarde. No habían pasado 24 horas. Y esto ha seguido así. Esto ha seguido así. La colaboración con el gobierno central es, salvo en algunos aspectos, nula. Mire, le voy a decir, yo llevo también empleo. Tenemos buena comunicación con el Ministerio de Yolanda Díaz, lo tengo que decir así. Estamos colaborando y mantenemos contacto permanente con el Ministerio de Trabajo. Pese a las discrepancias políticas que puede haber entre un partido y otro. Pese a las discrepancias políticas. Y la colaboración con ellos ha permitido, por ejemplo, el mecanismo red de Ford. Mecanismo red que antes de la Dana no estaban dispuestos a aceptar y que al final los convencimos para aplicar el mecanismo red. Y eso ha permitido mantener Ford. Los ERTEs, las empresas, los estamos tramitando nosotros. Hay una colaboración. En cambio, yo no puedo decir lo mismo de la ministra de Educación, con la cual yo le pedía ayuda, pues, me reuní con ella telemáticamente a las 2 o 3 semanas de la Dana, le pedí una serie de ayudas y no he vuelto a saber de ella. O la ministra de Universidades, Diana Moral, la nueva líder del PSPV, que yo jamás he recibido una llamada ni siquiera telefónica de ella. Después de la Dana. Esa es la pura realidad. Y es la ministra de Universidades. Y yo soy el conseller de Universidades. Esa es la realidad. Llama la atención. Llama la atención. Parece choca. como que Pedro Sánchez ha ordenado a todos sus ministros que al contrario de lo que dijo es ni agua, ¿no? Y a lo mejor es que Yolanda Díaz, que parece que a veces va con un verso suelto, no le hace caso a Pedro Sánchez. Da pena esta crispación política porque pena. Debería estar todo el foco centrado en la reconstrucción y no en esta crispación que no lleva a ningún sitio. Aquí solo hay un objetivo de la izquierda, que es tumbar al gobierno de Mazón. Y es así. Y ese objetivo es el único que tienen.
Yo creo que en realidad les da... Y nosotros, en cambio, nuestro objetivo, pues yo se lo estaba diciendo antes, es que los niños vuelvan a sus localidades y trabajar día a día. Educación, universidades, empleo, y tras la ruptura del pacto con Vox, José Antonio Rovira asume también la cartera de Cultura. ¿Cómo ha sido estos primeros meses complicados? Porque la Dana tampoco ha permitido este enfoque. Eso es el problema que hemos tenido, quizá, que bueno, asumimos las competencias, ese primer mes estábamos viendo cómo organizarnos y llegó la Dana y nos hizo un poco, nos ha mareado, pero ya hemos vuelto un poco a recuperar esta cuestión. Mira, ahora mismo estamos ya en proceso de elección de la nueva dirección del IBAN, que eso nos permitirá poner en marcha. Esta tarde mismo se han aprobado por parte del Consejo, un consejo telemático del Instituto Valenciano de Cultura, las bases para nombrar a los 2 directores adjuntos que nos faltan, y lo vamos a poner en marcha rápidamente para ya terminar de la estructura organizativa. Claro, el organigrama clave para poner en marcha toda la Pero maquinaria. sin ese organigrama clave hemos aprobado unas ayudas para sectores afectados de 5 millones de euros, hemos aprobado otro 1 millón de euros para el sector del libro, vamos ahora a aprobar 2 millones más. Seguimos trabajando con estas ayudas, que ya muchas están concedidas. ¿Qué es lo que quiere de la cultura valenciana, conseller? No, ¿Qué quiere cambiar o qué quiere conseguir como meta? Queremos crear una industria cultural, una industria cultural, que también, digamos, no solo, digamos, indudablemente las ayudas públicas tienen que existir, pero no una cultura basada exclusivamente en la subvención. Por eso hay que pasar del concepto de cultura subvencionada a industria cultural. Y, lógicamente, con las ayudas del sector público. Pero cambiar un poco ese concepto. ¿Cómo hacerlo, ese cambio? Ese es el complicado, por eso nos vamos a poner a intentar hacerlo en la medida de lo posible, intentando buscar buenos dirigentes para estos centros. También dentro de la cultura era importante la reconstrucción, la remodelación, la reconstrucción no sería la palabra, de los edificios culturales de la Comunidad Valenciana. Sí, bueno, realmente lo que han sido, en lo que es patrimonio cultural, no ha habido grandes daños. En algunos sí que estamos ya haciendo reformas. De memoria estábamos con la muralla de Buñol, creo recordar, y algunas obras más que estamos atendiendo. Se han hecho arreglos también en la muralla de Játiva, aunque eso creo que no tenía efectos de nada. Se está trabajando, pero no ha habido grandes daños. Sí que es cierto que muchos, hemos tenido, por ejemplo, sí que ha habido muchos artistas que han tenido daños en sus locales donde ellos hacían su trabajo, y tanto desde el Centro del Carmen como desde el propio IBAN, pues se les ha ayudado, se han guardado muchas obras. Yo la semana pasada visitaba, tenemos un montón de salas en el Centro del Carmen con humidificadores, con tal, donde hemos traído ahí la obra de muchos talleres que estaban destrozados. En el IBAN hace poco nos sacaban una crítica porque había unas salas cerradas. Entonces yo, cuando leí aquello, pues claro, llamé y dije, ¿qué pasa con estas salas cerradas? Dice, no, es que ahí hemos almacenado todo el material que hemos recuperado de algunos estudios. Bueno, pues la crítica estaba ahí y esa era la realidad. Hemos montado en Feria Valencia con el IBACRI, y con la colaboración también del Ministerio de Cultura, para recuperación de todo tipo de papel, Y bueno, seguimos trabajando en eso. Bueno, pues la cultura paralizada hasta ahora, no del todo, pero con esa pausa. Había una pausa en torno a lo que era la gestión de todos los concursos que teníamos de nombramiento de personas, pero ya estamos en marcha. Porque la prioridad era otra. La prioridad era la Dana. Totalmente de acuerdo. Esa es la pura verdad. Conseller, hoy hemos hablado de esa ley educativa, nueva medida, esa consulta a las familias para elegir la lengua base en la educación de sus hijos. Del 25 de febrero al 4 de marzo le pregunto, ¿qué cambios va a traer esta ley al sistema educativo? Bueno, básicamente esta ley lo que trae es la libertad, ¿no? Trae muchas más cosas, quiero decir, hemos dado más de 60.000 títulos. A partir de la aprobación de la ley, los alumnos pueden hacer, porque había muchísimas quejas, los exámenes en el idioma que quieran. Vale. Si un alumno puede, digamos, cursar una asignatura en un idioma y hacer el examen, porque a lo mejor hay un alumno que escribe mejor valenciano, porque lo tiene desde la cuna, y escribe mejor valenciano que castellano, y a lo mejor da una asignatura en castellano y él hace mejor el examen en valenciano, o viceversa. Pues hemos dado la libertad de poder escribir. Hemos introducido
el que toda la información a las familias sea bilingüe. Sea bilingüe, porque además somos una comunidad abierta. Entonces puede haber zonas valencianoparlantes donde el 99% de la población, pero también hay gente que viene de fuera a vivir. Entonces no cuesta nada, por una cara, hacerlo en un idioma y por la otra cara en el otro. Pero eso lo hemos puesto por ley. Porque, digamos, la voluntad a veces se cumple y a veces no. Había centros que lo hacían bilingüe, pero había centros que solo lo hacían en una lengua. Y lo que queremos es que se hagan las dos. Entonces lo hemos tenido que plasmar negro sobre blanco para que esto quedara claro, ¿no? Entonces se han hecho muchas novedades y queremos seguir avanzando. Pues le agradecemos que haya estado con nosotros. Hemos intentado aclarar todas esas dudas sobre una ley educativa que ya ha provocado mucho ruido, mucha polémica, pero estaba previsto porque cuando se habla de educación, desgraciadamente, siempre lleva este escenario. Gracias, conseller. Muchas gracias y yo animo a todos los padres que tengan cualquier duda. Hemos hecho una página en la Consellería para resolver todas estas dudas, que es consulta.gva.es. Cualquier padre que tenga dudas de cómo votar, de qué se va a votar, cualquier cosa, consulta.gva.es. Y ahí tienen toda la información. Bueno, pues importante. Neutra. Gracias, conseller. Veremos qué pasa con la consulta. Buenas noches. Muchísimas gracias. Así terminamos hoy con esta entrevista, con esa ley de medida de libertad educativa, por cierto, que estaba en el programa electoral del Partido Popular. Gracias por estar ahí. Volvemos el jueves, tendremos debate importante de concejales del Ayuntamiento de Valencia. Buenas noches.